Tenemos este ejercicio para resolver que nos dice lo siguiente: determine las reacciones, es decir, las fuerzas de reacción en los soportes. Desprecie el grosor de la viga. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar las fuerzas de reacción o reacciones. Por ejemplo, en A vemos que es un apoyo de pasador, tiene dos fuerzas de reacción, y entonces vamos a identificar esas fuerzas. Tiene una fuerza de reacción vertical, no sabemos si apunta hacia arriba o hacia abajo. Vamos a suponer que esta fuerza de reacción apunta hacia arriba. La vamos a llamar RVA, reacción vertical en A. Luego también tiene una fuerza de reacción horizontal que vamos a suponer que apunta hacia la derecha y le vamos a llamar RHA, reacción horizontal en A. En el apoyo B vemos un rodillito, es un apoyo precisamente de rodillo, un apoyo móvil, que tiene una sola fuerza de reacción. Para saber cómo es su reacción tenemos que interpretar la forma del apoyo. Tiene una ruedita apoyada sobre una placa. Eso significa que esa zona, esa parte de la estructura podría desplazarse horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. La reacción que genera el apoyo es perpendicular a ese posible desplazamiento. Es decir, si el desplazamiento permitido es horizontal, la reacción será vertical. O sea que aquí vamos a tener una fuerza de reacción vertical que vamos a suponer que va hacia arriba. Y le vamos a colocar por nombre reacción vertical en B. Ok, tenemos ya identificadas nuestras tres incógnitas, ¿no? Que son las reacciones en los soportes. A continuación, veamos las cargas que tenemos. Tenemos un momento aplicado, un momento concentrado de 600 Nm aplicado en el extremo de la viga. También tenemos una fuerza concentrada de 500 newtons acá a 5 metros del apoyo A la izquierda de la viga, pero esta fuerza de 500 está inclinada. Entonces, una recomendación importante es que cuando tengamos fuerzas inclinadas y tengamos tengamos que analizar las fuerzas de reacción en los soportes, entonces las fuerzas inclinadas es bueno colocarlas como componentes vertical y horizontal. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ocupar como herramientas las ecuaciones de la estática, donde tenemos sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, en la sumatoria de fuerzas verticales va a entrar la componente vertical y en la sumatoria de fuerzas horizontales va a entrar la componente horizontal. Vamos a hacer eso entonces en este momento. Esta fuerza inclinada de 500 newtons vamos a descomponerla en horizontal y vertical. Aquí tenemos la fuerza, va hacia abajo, y vamos a obtener su componente vertical y su componente horizontal. El efecto de las dos componentes tiene que hacer lo mismo que la fuerza original. Entonces, esta componente vertical apuntará hacia abajo y la componente horizontal apuntará hacia la derecha. Bien, no nos dan un ángulo de referencia, pero sí un triángulo que dice 3 horizontal, 4 vertical y 5 hipotenusa. Ese triángulo nos va a servir para hallar las funciones seno y coseno. Vamos a colocarlo acá. Es un pequeño triángulo de referencia. Esto es 3,
esto es 4 y esto es 5. Si tomamos como referencia este ángulo alfa y lo marcamos aquí, alfa, entonces vamos a decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno del ángulo igual al cateto opuesto, 4, sobre la hipotenusa, 5. También vamos a ocupar la otra función trigonométrica llamada coseno. Coseno del ángulo, coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente al ángulo, el que está pegado al ángulo, dividido entre la hipotenusa. 3 dividido entre 5. Perfecto. Bien. Esta fuerza, que viene siendo la hipotenusa, si imaginamos que esto es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa. Si conocemos este ángulo, haciendo analogía con este triángulo de acá, esto sería el cateto adyacente y esto sería el cateto opuesto a ese ángulo de color rojo. Bueno, esta hipotenusa tiene un valor de 500 newtons. Lo vamos a escribir ahí. La hipotenusa vale 500. ¿Cuánto valdrá esta componente horizontal? Pues hemos dicho que tenemos este ángulo alfa, haciendo referencia a este ángulo alfa de acá. Y entonces sacamos, como esta componente está pegada al ángulo, o sea, adyacente al ángulo, usamos la función coseno, porque la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Decimos coseno de alfa igual cateto adyacente, lo que estamos buscando, adyacente sobre hipotenusa, que es 500. Entonces de aquí, este lado, que es el lado adyacente, esa fuerza o componente valdrá simplemente este 500, lo traemos aquí a multiplicar al coseno y quedará 500 por coseno de alfa igual al adyacente, o adyacente igual a 500 por coseno de alfa. Pero además resulta que el coseno de alfa es 3/5, entonces vamos a colocar 500 por 3/5. Podemos simplificar acá, quinta de 5, 1 y quinta de 500, 100. O sea que esto queda 100 por 3, 300. Es decir, el adyacente vale 300, o sea que este lado vale 300. Esta fuercita. Vamos con la otra componente, la vertical. Usamos la otra función, seno de alfa igual. Esta componente mide lo mismo que este lado. Y este lado es opuesto al ángulo, entonces usamos la función seno igual cateto opuesto sobre hipotenusa. De aquí tenemos que el opuesto es igual a 500 por el seno de alfa. Es decir, 500, el seno de alfa vale 4/5. Nuevamente simplificamos, quinta de 5, 1 y quinta de 500, 100. Esto queda 100 por 4, 400. Es decir, el lado opuesto vale 400. Este es el
Este es el lado opuesto que dijimos que mide lo mismo que este lado, entonces esto es 400. Vamos a cambiar de color. Perfecto, entonces la componente horizontal vale 300 y la vertical 400. Esas componentes las vamos a colocar aquí en el ejercicio. Aquí la componente horizontal que apunta hacia la derecha y vale 300 newtons. Y aquí la componente vertical que apunta hacia abajo y vale 400 newtons. Bueno, una vez que tenemos ya descompuesta la fuerza inclinada o cualquier fuerza inclinada en el ejercicio, ya podemos proceder a aplicar nuestras herramientas de diseño o de análisis, que son las ecuaciones de equilibrio estático. ¿Cuáles son estas ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y sumatoria de momentos alrededor de cualquier punto igual a 0. Son tres ecuaciones de equilibrio. Bien, aquí por ejemplo notamos que hay una sola incógnita horizontal llamada RHA. Entonces, si empleamos una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, esta incógnita no va a entrar en la ecuación porque no es horizontal, esta tampoco, y solamente vamos a tener una ecuación con una incógnita, lo cual podemos resolver desde el punto de vista matemático sin ningún problema. Vamos a hacer eso entonces. Una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Colocamos aquí sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Vamos a decir que las fuercitas que apunten hacia la derecha tengan signo positivo. Y comenzamos. Fuerza RHA es horizontal y apunta hacia la derecha, positivo RHA. Siguiente fuerza horizontal, acá una fuerza de 300 newtons, también apunta hacia la derecha, también es positivo, 300. ¿Qué otra fuerza horizontal más hay? Esta dijimos que no entra porque no es horizontal, no entra porque no es horizontal, no entra porque no es horizontal. Y esta fuerza no entra porque no es una fuerza, es un momento aplicado. Entonces no hay más. Una y dos fuerzas, una y dos. Bien, esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces aquí la sumatoria la ponemos igual a 0. Y de ahí despejamos nuestra única incógnita de la ecuación, que es RHA, ¿no? Entonces va a quedar RHA igual, y aquí decimos que restamos 300 a ambos miembros de la ecuación, y 300 menos 300, 0, y acá quedaría negativo 300. Negativo 300, estamos en unidades de Newton. Esto es Newton. Esa es nuestra primera incógnita resuelta. Vamos a encerrar con un marco. Perfecto. A continuación, bueno, ya hemos usado esta ecuación. A continuación, si usáramos sumatoria de fuerzas verticales, es decir, esta ecuación de acá, nos quedarían dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas matemáticamente no se puede resolver de manera exacta, así que no vamos a usar esta ecuación de momento, o por lo pronto quiero decir. Vamos a usar esta ecuación de acá. Sumatoria de momentos igual a 0. Pero tenemos que elegir un punto como centro de momentos. Vamos a elegir un punto por donde pase una de las dos incógnitas que tenemos. Por ejemplo, si elegimos el punto A, este es el punto A, esta incógnita
pasa por ese punto y por lo tanto su distancia al punto es 0 y por lo tanto su momento generado va a ser 0 y va a desaparecer de la ecuación y nos va a quedar una sola incógnita, una ecuación con una incógnita. ¿Por qué decimos que va a desaparecer de la ecuación? Porque la ecuación es sumatoria de momentos y la definición de un momento es fuerza por distancia. Esa es la definición de momento estático. Esta distancia es la distancia desde la línea de acción de la fuerza al punto centro de momentos. Por eso, si esta fuerza pasa por el centro de momentos, su distancia es 0. Y si esto es 0, todo el momento es 0. Elegiremos este punto, que es el punto A, como centro de momentos. Sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0. Y vamos a convenir en que los momentos que giren en sentido antihorario sean positivos. Esta es una elección de nosotros arbitraria, que vamos a respetar en toda esta ecuación de sumatoria de momentos. Así como acá arriba dijimos en la sumatoria de fuerzas horizontales, que las que apunten hacia cierto lado sean positivos, es una convención que solamente sirve para la aplicación de la ecuación que estamos trabajando en ese momento. Bien, acá, sumatoria de momentos alrededor del punto A, está aquí, igual a 0, antihorario positivo. Comencemos. Fuerzas por distancias. RHA, por ejemplo, esta es una fuerza y pasa por el punto. Coloquemos RHA, fuerza por distancia. ¿Qué distancia hay de la recta de acción de la fuerza al punto A? La recta de acción pasa por el punto, o sea que la distancia es 0. Esto es a lo que nos referíamos hace rato. Siguiente, la fuerza RBA y también pasa por el punto A. Entonces, más RBA y su distancia al punto también es 0 porque pasa por el punto. Siguiente, esta fuerza de acá de 300. Esta fuerza pasa ligeramente por encima del punto a una altura aproximadamente de la mitad del grosor de la viga. Pero en el ejercicio nos dicen desprecie el grosor de la viga, es decir, como si la viga no tuviera grosor. Eso significa que esta componente de 300 podemos hacer de cuenta que pasa por el punto y por lo tanto su distancia también sería 0. Vamos a colocarla entonces 300 por distancia 0. Bien. La siguiente fuerza es esta fuerza de 400. Vamos a colocar la fuerza acá, 400 por distancia. ¿A qué distancia pasa la fuerza de 400 desde el punto A? De ahí hasta la fuerza de 400 hay una distancia de 5 metros. Acá lo vemos. Entonces, colocamos aquí 5. ¿Y qué sentido de giro tiene? Alrededor del punto A, esta fuerza de 400 alrededor del punto A orbitaría o giraría en este sentido. Ese sentido de giro es igual que las agujas del reloj, es decir, es un sentido de giro horario. Aquí habíamos dicho antihorario positivo, por lo tanto horario negativo. Eso significa que el signo de este momento va a ser negativo. Continuamos. Aquí hay otra fuerza, la reacción vertical en B. Por distancia. ¿A qué distancia pasa esta fuerza desde el punto A? Veamos, esta es la línea de acción de la fuerza. Y la distancia medimos desde el punto perpendicular a la línea de acción. Esa línea recta amarilla es la distancia y es la suma de estas cotas, 5 más 5, 10. Entonces, esa es la distancia aquí, 10. Y su signo del momento
será positivo o negativo. Vamos a ver. Esta es la fuerza, este es el punto centro de momentos y la fuerza gira alrededor del punto de esta manera. Es decir, un giro contrario a las agujas del reloj y por lo tanto positivo, fue lo que convenimos aquí. Positivo. Hay más momentos, veamos, esta se anula, se anula, se anula, esta genera un momento, esta genera otro momento y nos falta esto de acá, 600 Nm. Este es un momento. Como estamos haciendo una sumatoria de momentos, participa en la ecuación, 600. Además, su sentido de giro es horario, igual que las agujas del reloj. Entonces, negativo 600. Ahora sí, no hay más fuerzas que generen momento. Esta sumatoria igual a 0. ¿Qué es lo que dice acá, no? La sumatoria de los momentos igual a 0. Bueno, vamos a continuar con nuestro análisis. Acá, RHA por 0, 0, RBA por 0, 0, 300 por 0, 0, negativo 400 por 5, 5 por 4, 20 y 2 ceros más. Luego más reacción vertical en B por 10, 10, reacción vertical en B. Menos 600 igual a 0. Tenemos simplemente que despejar RDB. Vamos a necesitar acá una calculadora que podríamos sacarlo así. Menos 2000 menos 600 menos 2600 más 10 RDB igual 0. Multiplicamos, sumamos a ambos lados una cantidad de 2600. Menos 2600 más 2600 desaparece y acá queda solamente 10 RDB igual, al otro lado queda positivo 2600. Ahora dividimos ambos lados entre 10, esto queda 10 dividido entre 10, 1, queda RDB igual a 2600 dividido entre 10, un 0 con un 0. Y finalmente queda la reacción vertical en B igual 260. ¿En qué unidades estamos trabajando? En newtons. Esa es la otra respuesta. Lo encerramos. Y ya tenemos dos incógnitas resueltas. También hemos usado esta ecuación. Nos queda por usar una ecuación y también nos queda una sola incógnita por resolver. La ecuación es sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Vamos a colocar acá. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Las fuerzas que apunten hacia arriba vamos a considerarlas positivas. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? RBA es una fuerza vertical y apunta hacia arriba, es positiva. A continuación, esta fuerza de acá es vertical y apunta hacia abajo, es negativa. Negativo 400. Luego tenemos esta fuerza que es vertical y apunta hacia arriba, positiva,
RVB, pero ya tiene un valor, 260. Positivo 260. ¿Qué otra fuerza vertical tenemos? Esta ya está tomada en cuenta. Esta ya está tomada en cuenta. Esta fuerza ya está tomada en cuenta. 300 no entra porque no es vertical. RHA no es vertical. Y 600 no es una fuerza, es un momento. Así que tampoco entra en la ecuación. Solamente hay 3 fuerzas. 1, 2 y 3. Esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Es decir, esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. De ahí vamos a simplemente despejar RVA. RVA menos 400 más 260 menos 400 más 260 igual negativo 140 igual a 0. Y ahora decimos lo siguiente, vamos a sumar a ambos miembros. Esto es el miembro de la izquierda, igual, esto es el miembro de la derecha. Vamos a sumar a ambos miembros una cantidad de 140. Aquí queda RVA, menos 140 más 140, 0. Y aquí queda 0 más 140, pues positivo 140 unidades Newton. Esa es nuestra tercer incógnita resuelta. Con eso hemos liquidado el ejercicio.